Hola, buenas noches. Por estos días, cuando se habla de movilizaciones y de reclamos, entre otras cosas, por aparente falta de inversión y de atención a la educación, pues poco se habla de soluciones y existen y están cambiando. Hace poco, de hecho, hubo una proposición importante de una adición por 500.000 millones de pesos más para las universidades públicas. Erasmo Zuleta, representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, tiene apenas 30 años, la solución tenía que venir de los jóvenes y es quien está acompañando con una serie de iniciativas sin tanto aspaviento este fortalecimiento de recursos, no solamente del sector educativo, sino también en otros sectores, ya lo vamos a ver. Bienvenido, representante, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos, un saludo muy especial para ti, Giovanni. Gracias por invitarme a este importante programa, donde los colombianos se enteren de la labor de nosotros los congresistas, sobre todo los congresistas que venimos de la provincia. Congresista, representante, ¿cómo fue eso de una adición nueva que usted pone a la educación de 500.000 millones de pesos? ¿Eso para dónde va? ¿Eso para la universidad pública? Sí, como bien conocemos, en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en ese entonces, estamos hablando de hace más de un año, en la discusión de ese plan de desarrollo, hubo ese paro de las universidades públicas, de las universidades de educación superior públicas, ¿cierto? En ese entonces se propuso, la bancada Caribe, en cabeza mía, propusimos incluir dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo la propuesta de meter 500.000 millones de pesos adicionales para el funcionamiento de las universidades públicas, para fortalecer la problemática de las universidades y de esta manera darle continuidad a las clases de los estudiantes colombianos. ¿Y se logró? Sí, esa propuesta se logró. Posteriormente, la bancada del departamento de Córdoba presentamos un proyecto de ley que era la renovación de la estampilla Pro Universidad de Córdoba, la Universidad de los Cordobeses, que hoy tiene más de 50 años, acreditada de alta calidad, y logramos aprobar este proyecto de ley que lo que busca es recaudar 100.000 millones de pesos para ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura de esta Universidad de los ¿Cómo vamos a hacer Cordobeses? para que ese dinero vía estampilla? Porque muchas veces cuando se habla de recoger ese dinero vía estampillas, porque no se pierdan corrupción y demás, sino que sí se vaya directamente a la universidad como se necesita. Pues efectivamente en el proyecto de ley queda establecido en qué se debe destinar. Primero, programas de ciencia y tecnología e innovación. Segundo, el bienestar de los estudiantes. Hoy la Universidad de Córdoba tiene más de 15.000 estudiantes activos. Hay que trabajar por su bienestar, por su permanencia dentro de la institución. 3, en el mejoramiento de la infraestructura. La verdad es que la Universidad de Córdoba se ha quedado corta y hay que buscar la regionalización de esta universidad en todo el departamento de Córdoba. Y el 4 punto es buscar, seguir viendo cuáles son esas problemáticas que tiene la universidad para seguir invirtiendo en mejorar el acceso a la educación superior pública del departamento de Córdoba. Y para eso están los entes de control, quien hoy es bueno hacer relevancia, la juventud se ha impuesto tanto en el Congreso, en la política, como en los entes de control. Hace pocos días se posesionaba el fiscal Francisco Barbosa. 46 años. 46 años, bueno, relativamente joven, no como yo, pero joven, no eche vainas. No como yo, pero sigue siendo joven. Sí. Y de verdad que es importante que hagan esa labor de control fiscal. Además, nosotros le aprobamos una reforma a la Contraloría General de la República donde hacen un control, ya no es posterior, es concomitante. Por lo tanto, hay que tener los ojos puestos sobre el erario, porque debe destinarse a lo que es. Representante, usted está moviendo un proyecto y me llama mucho la atención conocer sobre él. ¿Hay al caso una fuga de recursos hacia los fondos privados extranjeros que de pronto están afectando a los nuestros, a los nacionales? Efectivamente, hay un decreto que rige la inversión de los fondos de pensión obligatorio. Ese es el decreto 2555. Eso es del gobierno anterior, si mal no estoy. Exacto. Este gobierno pues tiene su antigüedad, pero ¿qué dice este decreto? Que el régimen de inversión de los fondos de pensión obligatorio deben destinar, cuando nació, 5% en los fondos de capital privado nacionales y 5% en los fondos de capital privado internacionales. En el año 2016, sorpresivamente, sale un decreto modificatorio del decreto 2555 y ahí dice, no, ya los recursos no son 5 para los nacionales y 5 para los extranjeros, sino una bolsa de 10. ¿Qué pasa hoy? Desde el año 2016, más de 10 fondos de capital pues han dejado de funcionar. Nacionales, privados. Pues. Privados nacionales. Okay. ¿Cuál es la realidad? 18 billones
de pesos, de los recursos de nosotros los colombianos que cotizamos en los fondos de pensiones privados, 18 billones que equivalen al 8.8% se van para el extranjero. O sea, salen de Colombia. La plata de los colombianos sale de Colombia. 18 billones. Esos son 2 reformas tributarias, más Sí. de 2 reformas tributarias. Y el 1.07, que equivale a 2 billones, se quedan en los fondos de capital privado colombiano. ¿Y eso cuántos empleos genera? Esos que se quedan aquí en Colombia. Empleos, los fondos de capital privado generan en Colombia aproximadamente 95.000 empleos. 95.000 empleos, de los cuales, de los recursos, de lo poquito que va a la bolsa de los fondos de capital privado nacionales, generan 79.000 empleos. Estamos hablando que con 2 billones se generan Los 75.000 78.000 empleos directos. Y de los fondos de capital privado extranjero, o sea, de la plata que sale al exterior, únicamente se están generando 20.000 empleos. ¿Qué es lo que se busca con este proyecto de ley que radiqué en días pasados, que es el número 319 de 2020 de la Cámara de Representantes? Pues volver el régimen de inversiones de los fondos de pensión obligatorios 5 y 5 a como existía. Era 5 a los nacionales y 5 a los internacionales. Y sobre todo hoy entendiendo pues, que el gobierno nacional habla del emprendimiento de apoyar las MIPYMES. La mortalidad de las MIPYMES en Colombia es grandísima. Por lo tanto, este es un proyecto que va acorde a esa política de Estado del presidente Iván Duque que dice hay que apoyar a lo que genere empleo. Hay que apoyar lo que genere ingresos a las familias colombianas. Entonces, este es un proyecto de ley bastante importante que esperamos contar con el apoyo del gobierno nacional y las diferentes bancadas, porque aquí lo que se busca es que la plata de los colombianos se quede en Colombia y no se vaya al No se vaya para extranjero. afuera. Oye, ¿por qué se dio eso? ¿Por qué terminamos nosotros mandando la plata a los fondos extranjeros? No sé, la verdad es que no logro entender por qué este decreto modificatorio en el año 2016, en el gobierno anterior, de verdad es que causa cierta inconformismo, porque es que es la plata de nosotros los colombianos la que está saliendo a financiar. Y otra cosa más grave, ¿qué está pasando? Sale la plata de los colombianos al extranjero, pero regresa nuevamente a invertirse en Colombia. O sea, se está triangulando. Los recursos salen y están volviendo a ingresar a través de fondos extranjeros en empresas colombianas. Eso no suena bien. Sí, es como raro. Quizás cogen la plata de Colombia, sale al extranjero y esas empresas extranjeras, como hacen inversiones en temas de minería y en ciertos sectores, pues estamos diciendo, se va y regresa a través de otras empresas a invertir nuevamente al país, que son los 20.000 empleos que genera. Claro. Bueno, y ese decreto empieza su trámite legislativo ahora, que empiecen ustedes nuevamente a legislar. A partir del 16 de marzo, por eso dicen que ahí hay otros congresistas que dicen que los congresistas estamos de vacaciones, que no trabajamos. Pues esto es una prueba de que estamos trabajando, quienes estamos en las regiones, pues estamos trabajando en nuestras regiones, pero también trabajando en la parte legislativa, que es nuestro principal quehacer. A propósito del tema regional, yo le quiero preguntar por el orden público en su departamento. Tengo entendido que usted quiere hacer un debate de control político por lo que ha venido pasando de pronto con los líderes sociales allá y otras cosas. Efectivamente, el año pasado cité a debate de control político, desafortunadamente no entiendo por qué hasta la fecha aún no tengo una respuesta de por qué no se hizo ese debate de control político. Pero para ver la realidad de hoy, el 20% de los líderes sociales asesinados en el país en lo que va corrido el año 2020, el 20% son de Córdoba. La situación del departamento de Córdoba es dramática, pero en días pasados tuvimos la presencia del presidente Iván Duque en Montelíbano, que es una zona roja del departamento, y yo le manifestaba que si bien es cierto, su presencia nos llena de bienestar, nos llena de esperanza de que no estamos solos, pero aquí no hay que llegar únicamente con la fuerza pública. Aquí se requieren reformas estructurales que realmente llegue la presencia colectiva del Estado, una presencia integral, no solamente de la fuerza pública. Estoy esperando que sea el 16 de marzo nuevamente que regresemos al Congreso para presentar esta citación de debate de control político a ver qué vamos a hacer con todos los líderes sociales que están asesinando en el país. Pero es una cifra altísima, 20%. El 20%, eso equivale a lo que va corrido el año, aproximadamente 6, 8 líderes sociales que han sido asesinados en el departamento. Ni uno de solo es aceptable. Bueno, hay otro tema que llama mucho la atención que usted está moviendo en el Congreso y son compras públicas a productores locales. ¿Eso qué? ¿Es una forma para generar más empleo, más inclusión y es viable? Bueno, no es que lo esté moviendo, ya se incluyó. ¿Eso qué? ¿En el Plan Nacional de Desarrollo? Se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el gobierno tenía 3 meses para implementar este artículo, que es el artículo 229, que busca es calificación diferenciada en compras públicas de alimentos. ¿Qué se busca con esto?
Colombia es un país rural. Sí. Colombia es un país donde los campesinos han abandonado el campo por irse a aumentar las filas de informalidad y de ilegalidad, de desempleo. Por lo tanto, yo pensé en un artículo dentro del Plan Nacional de Desarrollo que buscara incentivar que los campesinos, pues la ilegalidad no los cooptara. Y dos, de que siguieran queriéndose quedar en el campo, de que sus hijos siguieran siendo productivos y que vieran en el campo una esperanza. ¿Qué buscaba esto? Que las entidades públicas del orden nacional y las entidades territoriales también que requieran productos del campo tengan una calificación especial a esos productores locales o a esas personas o a esos oferentes que le compran a productores locales. La idea era que se le comprara hasta un 40% a los productores locales. Un ejemplo sencillo. Eso le soluciona la vida, un 40% es altísimo, ¿no? Hoy está de moda el tema del PAE, sí, de los planes de alimentación escolar. Hemos escuchado los rollos de corrupción en el plan de alimentación escolar en todo el país, que es muy triste, por cierto. ¿Qué se buscaba con esto? Que estas empresas que se presentaban para prestar el servicio de alimentación escolar a los niños de Colombia, quienes le compraran a los productores locales de la región o de la zona, tuvieran un puntaje sobre esas otras empresas que traían los alimentos de otras zonas del país. Aquí lo que incentivamos era que los campesinos pues, se quisieran quedar en el campo porque iban a tener la venta de su cosecha fija. Sí. ¿Y qué pasó? Se aprobó efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo. Desafortunadamente a la fecha no ha sido establecido el esquema por el cual comenzará a regir este importante artículo, y esperamos que con la llegada del nuevo ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Sea, quien es cordobés, que de verdad que es un honor para nosotros los cordobeses tener un octavo ministro y sobre todo el sector agropecuario, un sector que hoy tiene grandes necesidades y reformas estructurales de fondo para poder solucionar la problemática a ese inconformismo que existe en las calles, que hoy proviene del campo y se traslada a las ciudades. Que es una manera Entonces, de esperamos que el ministro Rodolfo Sea, monteriano, cordobés, de verdad le devuelva esa importancia al campo y que los campesinos vean que es el momento de que Colombia logre explotar ese gran potencial que tiene en el campo. A propósito del campo, ¿qué es eso de la cédula rural? Bueno, ese es otro artículo que quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Razón tenemos ciertas veces que no hay confianza de que lo que queda escrito en el papel se cumpla. Y el plan de desarrollo, si bien es cierto, es una hoja de ruta del gobierno, a veces no están obligados a hacerlo. Pero debería. Pero se debería hacer, ¿cierto? ¿Qué se busca con la cédula rural? Con la cédula rural lo que se busca es formalizar la actividad de producción agropecuaria del país, promover la inclusión financiera, la bancarización, que hoy los productores agropecuarios, los campesinos, tengan una cédula como la tienen hoy los cafeteros. Si bien vemos el sector cafetero, tiene una cédula cafetera que lo identifica, saben dónde están, saben cuáles son sus tierras, saben qué tipo de café están cosechando. Los subsidios llegan a quien deben llegar realmente y no a los que no deben llegar realmente. Sí, que eso es corrupción. Esto era lo que se buscaba con esa cédula rural, hacer un gran censo de la población campesina de Colombia, ver cuál era la vocación de cada uno de los sectores que tiene Colombia y lograr, primero, formalizar la actividad. Segundo, que ellos puedan acceder a la bancarización y a los beneficios que tiene bancarizarse, los créditos blandos, pues microcréditos. Y tercero, pues cuidar a los campesinos, saber qué está pasando con nuestros campesinos, porque como te lo dije anteriormente, hoy el campo está abandonado, está desolado. Saber que si nuestros campesinos están yéndose del campo, pues están yendo a los cascos urbanos a aumentar la informalidad y muchas veces la ilegalidad y el desempleo. Es Erasmo Zuleta, es la nueva sangre de la política colombiana, es esa política que no está haciendo peleas, escándalos y demás, sino que está sin tanto aspaviento presentando proyectos concretos para discusión del legislativo que de golpe pueden salir y pueden resultar positivos para todos nosotros. Pues representante de apenas 30 años, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias y en Al Punto. Muchas gracias, Giovanni, a ti por este importante espacio. De verdad que es gratificante que nosotros los congresistas podamos mostrar nuestra actividad legislativa. De verdad hay que seguir trabajando por los colombianos y por escuchar ese inconformismo que existe en las calles para poder trasladarlo a realidad, a soluciones de los colombianos.